Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós. El lifting facial es esa cirugía en la cual levantamos el rostro y hacemos que la persona rejuvenezca 10 años, se vea muy bien y se vea más juvenil. Sin embargo, puede haber problemas, puede haber complicaciones. Vamos a hablar de eso ahora, complicaciones en el lifting facial. El lifting facial o riquidectomía o cirugía de rejuvenecimiento facial es aquella cirugía en la cual el cirujano va a levantar la piel del rostro y del cuello, va a entrar a las zonas profundas del rostro y va a levantar y coser los músculos y la grasa que con los años se han caído. Una vez que se levanta y se cose y se hace esto, se jala la piel y se saca el exceso. Es una cirugía que demora más o menos unas 3 horas 30. El paciente se queda internado un día y los resultados se ven ya más o menos a los 10 días y se ven muy bien a los 30 días. La persona rejuvenece, se le ve mejor. Ese es el lifting facial. Pero es una cirugía muy complicada y que trae algunas complicaciones. Entonces veamos la complicación 1. Es la complicación inmediata, es una complicación que se presenta inmediatamente después de operar. Operamos, la cirugía ha ido muy bien y el paciente se va a su cuarto a reposar ese día. Pero vamos al día siguiente o lo vemos al paciente después de unas 3 o 4 horas o 5 horas después de la cirugía y vemos que un lado del rostro se ha hinchado tremendamente. Eso se llama un hematoma. El hematoma hace que se llene de sangre esa zona y como ya está todo cocido, la sangre no tiene por dónde salir. Entonces se infla esa zona y eso es una complicación que debe ser resuelta de inmediato, porque si no se resuelve de inmediato esa zona que está hinchada así, esa piel que está en el aire no se va a pegar y el resultado no va a ser bonito. Esa es una complicación inmediata que se resuelve en quirófano. ¿Qué pasó? Que por alguna razón, por el problema de la cirugía o después de 1 hora de operado, un vasito se quedó sangrando. Todos los vasos durante el proceso de la cirugía se van cauterizando, se van cerrando, se van cosiendo. Pero si quedó uno que se le escapó al cirujano, o no se le escapó al cirujano, sino se destapó después de la coagulación que siempre se le hace intraoperatoria y está sangrando, eso debe de abrir el cirujano esa cirugía que hizo el día anterior, cerrar ese vaso y volver a cerrar la piel. Y se resolvió esa complicación. Y si no se resuelve este problema en las horas después de la cirugía, viene la complicación 2. Y la complicación 2 es que si esa zona, por ejemplo, está levantada, ya no se va a pegar y ya no va a tener irrigación de los vasos sanguíneos y puede haber una necrosis. Necrosis quiere decir que esa zona de la piel que estaba así bailando, por decir así, o no pegada en su sitio, se muere, esa zona de la piel se pierde. Entonces vamos a obtener que hay que reparar eso después de unas semanas y reparar con un resultado no estéticamente bonito. Hay que poner un injerto de piel. Por ejemplo, se saca un poco de piel del abdomen y se pone en esa zona, o de la cara interna del brazo, que es un poco más parecida al rostro, pero no es exactamente igual. Y no, dependiendo de la magnitud de lo que se ha perdido de piel, el resultado va a ser mejor o peor estético. Sin embargo, por eso esa complicación que hemos visto, la número 1, debe ser resuelta en las primeras horas de la operación. Y esta complicación 2 de la necrosis de las zonas en las cuales se ha operado, también se debe a otras cosas. Por ejemplo, si el paciente es fumador. Nunca jamás se debe operar a un paciente fumador. Siempre se les pide a las personas que fuman que dejen de fumar por lo menos 15 días antes de la cirugía y 15 días después, porque el cigarrillo altera la oxigenación de cualquier zona del cuerpo, y al alterar la oxigenación de esta zona tan importante como es el rostro, puede hacer que se presente una necrosis. Por eso, si usted es fumador y se quiere hacer una cirugía de cualquier parte del cuerpo, debe dejar de fumar 15 días antes de la cirugía
y 15 días después. Entonces, esa fue la complicación 2. Ahora, complicación 3. Cuando uno opera un lifting facial, en el rostro dice que el rostro es la ventana del alma, también dicen los ojos, ¿no? Porque con el rostro expresamos si estamos alegres, si estamos tristes, nuestro asombro, y todo eso es por los músculos de la mímica y porque hay muchas terminaciones nerviosas que van hacia el rostro y hacen que nuestro rostro tenga tantas expresiones. Cuando operamos un lifting facial, tenemos que cuidarnos, el cirujano se cuida mucho de no tocar estos nervios, porque si los toca, va a alterar la expresión. Y si altera la expresión, va a ocasionar, por ejemplo, si altera un nervio y lo corta, va a causar asimetrías del rostro. ¿Qué son asimetrías? Por ejemplo, el rostro queda con el labio caído, un solo lado, porque causó una alteración del nervio que hacía que se mueva la boca. U otra complicación que está descrita es que, por ejemplo, el paciente no puede hacer esto. Y cuando hace esto, solo levanta un lado de la cara, porque también se puede haber lesionado un nervio. O también que no tenga mucha sensibilidad, aunque eso es más frecuente. Sin embargo, esas complicaciones de corte de nervios son graves porque se va a perder la movilidad de esa zona y eso no se ve bien, y son evitadas por el cirujano plástico. El cirujano plástico está entrenado para saber por dónde pasan esos nervios y no los tocan. Hay una complicación parecida pero que es temporal, que por alguna razón el nervio no fue cortado, pero fue rozado o lesionado o tocado un poquito, por decir así, y se lesionó un poco y sufrió un daño parcial. Esas complicaciones, gracias a Dios, cuando son parciales, se recuperan con el transcurso de los meses. A veces necesitan terapia, necesitan medicación y se recuperan. Pero si el nervio ha sido seccionado totalmente, ya no va a haber recuperación. Complicación 4. La complicación 4 son las asimetrías. Puede pasar. Cuando hacemos el lifting facial, por fuera no se nota mucho, pero por dentro hemos hecho un montón de variaciones, un montón de cambios. Hemos cortado y hemos levantado los tejidos del rostro, la grasa y el músculo, en otro sitio. Se hace generalmente midiendo y se hace generalmente de la misma manera un lado que el otro, porque si no se hacen igual, puede haber alguna diferencia visible entre un lado del rostro y el otro. Eso es una asimetría. Y las asimetrías que son normales en una persona no operada, todos, si ustedes van ahora y se miran al espejo y se miran con detenimiento, van a ver que un lado de su rostro no es igual al otro. Eso sucede en todas las personas del mundo. No hay una persona que sea completamente simétrica. Pero si es quirúrgico, a veces se nota más. Entonces esas asimetrías también, para eso su cirujano plástico siempre opera de la misma manera con su regla y está entrenado para evitar esas asimetrías. Por eso es importante que quien opere usted de un lifting facial y de cualquier cirugía de cirugía plástica sea un cirujano plástico. Y para eso, como siempre hemos hablado muchas veces, entre a la página del colegio médico de su país y verifique si el cirujano con el que está usted tratando es un cirujano plástico. Complicación 5. Y la última complicación son las cicatrices. Las cicatrices en el lifting facial quedan escondidas dependiendo de su cirujano. Hay algunos cirujanos que operan hasta dentro de la línea del cabello. Hay otros que operan, como en mi caso, que es al costado de la oreja, por dentro de la oreja y atrás de la oreja. Ahora, todas las personas no cicatrizan de la misma manera. Y hay, por ejemplo, en mi país es muy frecuente que sucedan los queloides. Y los queloides son una cicatriz exagerada, una cicatriz que se ve fea de cualquier herida. Entonces, cuando pasa eso, lo que hace su cirujano es usar medicamentos, le va a decir que use alguna crema post-lifting para que le ayude a que esa cicatriz desaparezca, o que use infiltrar, o sea, poner una inyección o usar láser. Hay medios para hacer que esa cicatriz, sea un queloide o sea una cicatrización normal, se vea menos con el transcurso del tiempo. Y esta pregunta siempre me la dicen: doctor, ¿y cuándo ya no se va a ver mi cicatriz? Empieza a borrarse la cicatriz, que nunca desaparece del todo, pero se hace menos visible a los 3 meses y ya se nota mucho menos a los 6 meses o no se nota.
pero es importante tener un poco de paciencia y seguir con las indicaciones de su cirujano. Y la otra complicación de las cicatrices es cuando se hacen cicatrices dentro de la línea del cabello. Cuando se hacen ahí en esa zona puede pasar que haya alopecias, es decir, que haya pérdida del cabello en la zona de la cicatriz. Eso es algo que su cirujano ya ha pensado cómo operarla. Se trata de hacer las cicatrices lo menos visibles posibles, aún dentro de la línea del cabello, y orientarlas de acuerdo al crecimiento del cabello. Sin embargo, si pasa esa alopecia, sí hay soluciones, se puede retirar esa cicatriz y hacer una nueva más pequeña, o inclusive se puede implantar cabello en la zona de la cicatriz. Espero que este tema les haya gustado. Acuérdense, cómo evitar o cómo hacer que una cirugía no tenga complicaciones. En realidad las complicaciones pueden pasar, sin embargo el médico entrenado para que su cirugía vaya lo mejor posible es un cirujano plástico. Entre a la página web del Colegio Médico de su país y ahí va a ver si el cirujano que la va a operar es un cirujano plástico o no lo es. Se despide de ustedes su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico.